Antes de ser un nombre grabado en la historia de la literatura, Virginia Woolf fue una mujer que caminaba entre dos mundos, el de la luz y el de las sombras. Una mente brillante, capaz de transformar la realidad en palabras, y un corazón que amaba de una forma que en su época no estaba dispuesta a comprender. Detrás de su prosa había tormentas, detrás de su sonrisa cicatrices. Y entre todo ello un amor hacia las mujeres que fue tan verdadero como clandestino, tan luminoso como frágil. Esta es la historia de cómo vivió, de cómo amó y cómo luchó contra los fantasmas que nunca la dejaron en paz. La historia de Virginia Woolf es la de una mujer a la que la vida le dio todos los elementos para derrumbarse. Traumas de la infancia, una enfermedad mental y un mundo que la relegaba por ser mujer. Y aún así ella eligió escribir. Y en ese proceso, en medio del caos, descubrió la fuerza de su propia voz y el eco de un deseo lésbico que nadie, ni siquiera ella, quiso ocultar. Virginia nació en plena época victoriana, el 25 de enero de 1882, en el seno de una familia intelectual en Londres. Su hogar era un verdadero epicentro cultural, un punto de encuentro para mentes brillantes en una era de rígida moral y un profundo patriarcado. Sin embargo, en la vida de Virginia, esa brillantez coexistía con una sucesión de pérdidas que la marcarían para siempre. La familia era un hogar mixto, una especie de rompecabezas, de hijos del matrimonio de su madre e hijos del matrimonio de su padre. A los 13 años, la muerte de su madre desencadenó su primera crisis depresiva, y 2 años más tarde falleció su media hermana Stella, con quien tenía una relación muy estrecha. Y en 1904, la muerte de su padre provocó otro ataque nervioso severo y una breve hospitalización. El hogar de los Stephen fue tristemente apodado la casa llena de muertes. Pero hubo una sombra aún más oscura si cabe. Virginia, con tan solo 13 años junto a su hermana Vanessa, sufrieron abusos sexuales por parte de sus medios hermanos maternos, que eran George y Gerald. Estas experiencias, que Virginia relató en escritos autobiográficos, marcaron profundamente su vida y se consideran un factor que contribuyó a sus problemas psicológicos y a una desconfianza y aversión hacia los hombres. Sin embargo, desde la perspectiva actual de la psicología, su atracción por las mujeres no puede explicarse como consecuencia directa de ese trauma. La orientación sexual es una parte inherente de la identidad, y aunque los abusos pudieron influir en cómo vivió y expresó su vida afectiva, no crearon sus sentimientos hacia las mujeres. Así pues, el genio de Virginia Woolf nació del dolor, del trauma y de la pérdida, en un mundo que se negaba a entender la complejidad del ser. Virginia, a lo largo de su vida, padeció cambios de humor y enfermedades asociadas, que si bien influyeron en su vida social, rara vez detuvieron su pluma hasta el final. Actualmente se presume que sufría de un trastorno bipolar, que se manifestaba en una escritura encendida y en episodios de depresión profunda que la llevaron a ser internada. El tormento era tal que, con tan solo 23 años, ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones. El primer intento fue en el 1904, tras la muerte de su padre, y el segundo en 1913, ingiriendo veronal. Pero en ese caos internos había un refugio: las palabras. A diferencia de sus hermanos que asistieron a la Universidad de Cambridge, Virginia fue educada en casa, lo que le dio acceso ilimitado a esa extensa biblioteca victoriana que poseía su padre, un recurso invaluable para su formación.
Esta formación autodidacta pudo haber fomentado un intelecto independiente y no convencional, libre de las estructuras académicas y rígidas de la época. Su incursión profesional en el mundo de la escritura comenzó en 1905, cuando publicó sus primeros textos. Su genialidad no solo coexistió con el caos, sino que se forjó a través de él. Su lucha contra la enfermedad mental impulsó su estilo narrativo único, el flujo de la conciencia, que utilizaba para expresar la naturaleza cambiante de la conciencia. La escritura se convirtió en su principal mecanismo de catarsis. A través de las palabras, Virginia logró dar forma a su realidad fragmentada. Tras la muerte de su padre, Virginia se mudó con sus hermanos a Bloomsbury, en Londres, un barrio que se convertiría en un refugio y en una incubadora de ideas. Allí nació el influyente Círculo Bloomsbury. Este espacio fue mucho más que un simple club de amigos para Virginia. Fue un refugio contracultural que moldeó su vida y su obra. El grupo se formó en 1904. En verdad era un punto de encuentro para una élite intelectual. Pero lo que hacía al grupo especial era su rechazo explícito a la moral victoriana de la que provenían. Abrazaban una cultura de igualdad sexual y libertad, de informalidad y de un debate intelectual feroz. Eran políticamente liberales y pacifistas, desafiando abiertamente las convenciones de su tiempo. Para ella, para Virginia, este entorno fue crucial, porque le ofreció un espacio seguro que le permitió explorar su identidad, su sexualidad y sus ideas más radicales, sin la censura inmediata de la sociedad. No es casualidad que muchos de sus miembros, como Lytton o Duncan Grant, fueran abiertamente homosexuales, y que el grupo en sí se caracterizara por una notable fluidez sexual. En esencia, este círculo fue una burbuja de libertad en un mundo represivo, un ambiente que fomentó el crecimiento intelectual y personal de Virginia y que le proporcionó la red de apoyo que necesitaba para vivir su estilo de vida poco convencional, e inevitablemente para que su amor por las mujeres pudiera florecer. En este contexto, en 1912 se casó con Leonard Woolf. Su matrimonio, que fue más una unión de apoyo intelectual y emocional que de pasión. Pero él fue una pieza clave en la vida de Virginia. Él se dedicó a ella con una devoción bastante notable, actuando no solo como marido, sino también como su cuidador durante sus momentos más oscuros, porque él comprendió la frágil salud mental de Virginia y de manera crucial no se opuso a su relación con otras mujeres, como veremos más adelante con Vita Stanwyck West. La suya no fue una relación física y convencional, lo que paradójicamente pudo haber dado a Virginia el espacio y la libertad para explorar su identidad sexual. Juntos, en 1917, fundaron Howard Press. Esta editorial no solo fue una empresa, sino un acto estratégico que le concedió independencia creativa y editorial, en una época donde las escritoras enfrentaban barreras para publicar. Tener su propia imprenta le permitió experimentar libremente con su escritura y publicar obras con su firma, obras que exploraban temas tabú, sin la presión de la censura externa. El 14 de diciembre de 1922, en algún salón de Londres, dos mujeres se encontraron y el mundo por un instante se detuvo. Virginia Woolf, con su mente brillante y su alma en ebullición, conoció a Vita Stanwyck West, un aristócrata de espíritu libre y una presencia que lo llenaba todo. La atracción fue inmediata y mutua. Vita, conocida en su círculo como casi la lesbiana oficial de la aristocracia inglesa, se sintió fascinada por el intelecto y la elocuencia de Virginia
y pronto le confesaría a su propio esposo que se había enamorado. Esta pasión nació en un contexto extraordinario para la época. Virginia vivía inmersa en el círculo Bloomsbury. A su vez, Vita, como una aristócrata de renombre, ya había vivido su sexualidad de forma abierta, lo que le daba una seguridad y una experiencia que Virginia aún no poseía. Además, sus matrimonios funcionaban bajo términos inusualmente tolerantes, sobre todo para esa época. El esposo de Vita, Harold, también era homosexual. Incluso fomentó el apego de su esposa con Virginia, ya que reconocía la necesidad de estimulación intelectual de Vita. Y Leonardo Woolf, por su parte, también comprendió el profundo impacto que Vita tenía en la vida y obra de Virginia, y no se opuso para nada a esta relación. Ambos matrimonios eran un pacto de respeto y apoyo que, aunque sin pasión física en el sentido tradicional, permitieron a Virginia y a Vita vivir su amor sin el estigma social que habría sido la norma en otras circunstancias. El epicentro de su amor fue la correspondencia erótica. Sus cartas se convirtieron en un refugio de palabras y confesiones. Una obra maestra epistolar, donde el deseo se susurraba sin censura. En ellas, Virginia le preguntó sin tapujos: si te llamara y te lo preguntara, ¿me dirías que te gusto? Si nos encontráramos, ¿me besarías? Si estuvieras en la cama, ¿qué harías? Y a su vez Vita le contestó con la misma intensidad. Y decía: es increíble lo esencial que te has vuelto para mí. Te amo demasiado para eso. Te amo verdaderamente. El amor que compartían no fue idílico, sino un torbellino de celos, reproches, rencores y fantasía. Virginia, frágil por naturaleza, sentía intensos celos por las otras amantes de Vita, a quien acusó de ser muy promiscua. A pesar de ello, se sintió apreciada y adorada, y ese amor la llenó de una vitalidad que no había sentido antes. La relación romántica evolucionó con el tiempo, y su intensidad disminuyó a finales de 1920, pero su amistad perduró hasta el final. De esa pasión sin límites, de ese amor que no cabía en su tiempo, nació la obra maestra que inmortalizaría su vínculo, Orlando, una biografía publicada en 1928. Esta novela biográfica fantástica estaba inspirada directamente en Vita. El propio hijo de Vita la describió como la carta de amor más larga y encantadora de la literatura. En ella, Virginia rompió todas las convenciones creando un personaje que vivía por siglos y cambiaba de género de hombre a mujer. La novela, de hecho, se considera la primera novela trans en lengua inglesa y es un manifiesto de la fluidez del género, donde Virginia, a través de la literatura, pudo por fin dar a su amor la libertad que la vida le había negado. A pesar de la época restrictiva y de la presión social sobre las escritoras, Virginia Woolf siempre publicó su trabajo bajo su propio nombre, por lo que hemos dicho anteriormente, de que tenían su propia fundación o su propia imprenta. Esto desde luego le dio la autonomía para publicar obras de vanguardia sin la censura de las grandes editoriales, que habría sido totalmente imposible. En cuanto a la recepción de su obra, fue tan compleja como su propia vida. Su estilo narrativo, conocido como el flujo de conciencia, que exploraba las complejidades de la mente humana y la vida interior de los personajes, generó tanto admiración como desconcierto entre los críticos. Algunos la celebraron por su audacia, mientras que otros la encontraban difícil de seguir. Aún así, su novela Orlando fue un bestseller, lo que demuestra que su genio, a pesar de lo rupturista, conectó con un público muy amplio. Pero lo más radical de su legado fue su feminismo y su sutil visibilidad lésbica. Virginia Woolf no era una activista que se manifestaba en las calles, sino que usaba su pluma como un vehículo para la reflexión social.
En su ensayo Una habitación propia, que se ha convertido en un icono del movimiento feminista, defiende la independencia y la creatividad de las mujeres. En este mismo ensayo incluyó una frase subversiva que decía: a Chol le gusta Olivia. No se salte usted, no se sonroje. Admitamos en la privacidad de nuestra propia sociedad que estas cosas suceden a veces. Sí, a veces las mujeres le gustan otras mujeres. Fue un acto deliberado para mostrar a los escritores cómo discutir el lesbianismo discretamente sin caer en la censura. A lo largo de su vida, Virginia luchó contra una enfermedad mental que, aunque no detuvo su pluma, la acompañó hasta el final. Su depresión final fue severa y se vio agravada por las circunstancias históricas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de su casa en Londres intensificaron su desesperación. Además, ella y Leonard, al estar en la lista de la muerte de Hitler, porque Leonard era judío, habían discutido la posibilidad de suicidarse juntos. El 28 de marzo de 1941, a la edad de 59 años, Virginia puso fin a su vida. Llenó los bolsillos de su abrigo con piedra y se arrojó al río Ouse, cerca de su casa. Su cuerpo fue encontrado semanas después y en su nota de suicidio dirigida a su marido escribió que sentía que se estaba volviendo loca de nuevo y que no podría superar otro periodo de esa terrible enfermedad. Su última novela, Entre actos, fue publicada póstumamente ese mismo año. A día de hoy, Virginia Woolf ha trascendido su figura de escritora para convertirse en un icono del feminismo y un referente ineludible para la comunidad lésbica. Su historia nos enseña que el amor entre mujeres existió incluso en las épocas más oscuras y represivas. Su relación con Vita no fue un simple romance, sino una correspondencia erótica que se ha conservado y que hoy es un testimonio de la pasión entre mujeres. Por todo ello, Virginia Woolf es más que una gran escritora. Es una precursora, una aliada y una mujer que nos enseñó que la libertad para amar, incluso en la intimidad de un diario, es el acto más revolucionario de todos. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Virginia Woolf. Gracias por haberme acompañado en este viaje. La historia de Virginia, con su caos y su genialidad, nos enseña que el amor, incluso en la penumbra, fue el acto más valiente que tuvo. Para que la conversación no se termine aquí, me encantaría leerte. ¿Qué referente real o de la ficción te ha ayudado a encontrar tu propia voz? Pues aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que es fundamental: el coste invisible de ser bisexual. Esta es una realidad que va mucho más allá de una simple orientación. Es una lucha constante por encontrar un lugar en el mundo que a menudo nos presiona para que elijamos uno de los dos extremos. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Si el deseo te lleva a amar a alguien de otro sexo, te etiquetan de demasiado hetero. Si te enamoras de alguien de tu mismo sexo, te dicen que solo eres una lesbiana confundida. Para muchas personas bisexuales, el deseo viene cargado de culpa. Es como si ese sentimiento te colocara automáticamente bajo sospecha. ¿Te has imaginado alguna vez tener que justificarte una y otra vez por amar o desear? Ante tu familia, ante tus amistades, tu pareja, incluso dentro de tu propia comunidad. Y es que no es solo una cuestión de a quién amas, sino de una lucha continua por ser tomada en serio. A las mujeres bisexuales se las acusa de ser indecisas, promiscuas o falsas. Se les dice que no eligen, que están en una fase o que simplemente están jugando. Pero en el fondo, detrás de todos esos juicios, hay algo mucho más profundo, una invisibilización que duele. Una falta de pertenencia que poco a poco va mermando la autoestima y una carga emocional que casi nunca se nombra. Hoy vamos a poner el foco en esa angustia por no encajar,
hablaremos de lo que no se ve, de ese coste psicológico que implica ser bisexual. Y por supuesto también vamos a explorar cómo se sobrevive a todo esto. De qué manera muchas personas están empezando a desmontar esos estigmas, a sanar esas culpas y a vivir su deseo en plena libertad. Pero, ¿qué es realmente la bisexualidad? Cuando alguien dice que es bisexual, muchas personas imaginan una atracción dividida de forma exacta, mitad hacia los hombres, mitad hacia las mujeres. Pero esa idea tan extendida es más un estereotipo que una realidad. La bisexualidad no es un reparto matemático del deseo, tampoco es una fase, ni un estado de confusión. Es una orientación sexual estable y legítima, que implica sentir atracción romántica, sexual o emocional por más de un género. El término abarca un espectro amplio, desde personas que sienten un deseo similar por hombres y mujeres hasta quienes tienen una preferencia clara pero no exclusiva. Algunas también sienten atracción por personas no binarias, es decir, la bisexualidad no se limita a dos géneros. Muchas veces simplemente refleja una apertura del deseo más allá del binario clásico. Este espectro no es una idea reciente, ya lo dijo Alfred Kinsey en los años 50. Él era un sexólogo. Y es que la orientación sexual, dice él, que es un continuo. Explicó que en uno de los extremos del continuo estaría la homosexualidad al 100% y en el otro extremo la heterosexualidad también al 100%. Y de un extremo al otro se formaría ese continuo visibilizando las infinitas maneras de vivir la bisexualidad. Lo que Kinsey explica es que la mayoría de las personas se sitúan en un punto intermedio de ese continuo, que es muy raro situarse en el 100% de uno de los dos extremos. Y sí, también se incluye dentro de ese continuo, según la escala de él, si en algún momento puntual de tu vida has tenido fantasías sexuales con un género que no te esperabas, o en un momento puntual de tu vida te has sentido atraído por una persona de tu mismo género. También hay quienes explican su bisexualidad en términos de potencial. Para ellas el deseo no es fijo, sino algo que puede cambiar con el tiempo. Tal vez hoy se sientan atraídas por un género y en el futuro esa atracción se desplace o se amplíe. No lo viven como algo contradictorio, sino como una posibilidad abierta. Para estas personas la orientación no es una estructura estática, sino un proceso dinámico, capaz de evolucionar con las experiencias, los vínculos y la apertura emocional. La bisexualidad es, por tanto, una experiencia diversa. No tiene por qué ser simétrica, no necesita justificarse ni encasillarse. Y entender eso es el primer paso para desmontar prejuicios y empezar a hablar en serio. ¿Y qué pensáis de esa afirmación que dice que todos somos bisexuales? La ciencia no dice que todo el mundo sea bisexual, pero sí sugiere algo interesante. Muchas personas sienten en algún grado y en algún momento de su vida la atracción por más de un género, aunque no siempre lo reconozcan o lo vivan de otro modo. Es decir, el deseo humano no es blanco o negro, no siempre se queda fijo en un solo lado. A veces es más claro y otras veces es más sutil, pero puede cambiar con el tiempo, las experiencias o simplemente cómo nos sentimos. Aunque alguien se identifique como heterosexual o como homosexual, eso no significa que nunca hayan sentido curiosidad, atracción o conexión por alguien fuera de esa etiqueta. No todo el mundo se define como bisexual, pero muchas personas viven, aunque sea por momentos, en un lugar intermedio, aunque no lo reconozcan, sobre todo por las normas sociales. Binegatividad e invisibilidad, el rechazo con doble filo. La binegatividad es el conjunto de prejuicios y desconfianza que enfrentan las personas bisexuales, tanto fuera como dentro del colectivo LGTBQ+, y que las hacen sentir constantemente cuestionadas, invisibles o fuera de lugar. Esta binegatividad no siempre grita.
a veces se disfraza de condescendencia. Ya te decidirás. O de sospechas, que es aún peor. No me fío de alguien que puede irse con cualquiera. O de silencio, cuando tu pareja cambia y de repente tu identidad desaparece. Ser bisexual no es estar en medio, es tener una orientación propia. Pero en la práctica, muchas personas bisexuales se ven atrapadas entre dos espejos que las distorsionan. Uno dice que exageran y el otro dice que no existen. En los espacios heterosexuales se las etiqueta de inestables o hipersexualizadas. En los espacios LGTBQ+, muchas veces se las mira con desconfianza, como si no fueran lo bastante queer, como si tuvieran un pie fuera del colectivo. Este rechazo doble genera una herida difícil de cerrar, por no sentirse perteneciente a ningún lugar. No ser reconocida por los demás es bastante duro, pero que eso pase justo donde esperas encontrar refugio duele mucho más. Y cuando te repiten una y otra vez la frase «esto es un capricho» o «es una moda», pues entonces es fácil que empieces a dudar de ti misma, a pensar que debes elegir, definirte, encajar. Pero ¿acaso hay que reducir la complejidad del ser para ser válida? Esa invisibilidad impuesta no es solo una falta de representación, es una forma de borrado, de negación constante. Y para combatirla hay que nombrarla. Y además decirlo en voz alta. Soy bisexual y lo bisexual resiste. Y es que en verdad yo no acabo de entender al ser humano. Siempre hay que juzgar. Precisamente a nosotras las lesbianas nos han juzgado toda la vida. Bueno, es más, nos han invisibilizado porque no existíamos. Os recuerdo que tenéis un episodio sobre la historia de invisibilización lésbica. Os dejo el enlace aquí arriba para que lo volváis a ver. Entonces, ¿cómo entre nosotros nos tiramos las piedras? Es algo increíble, algo que hemos sufrido nosotras y los gays en general, o sea, el colectivo LGTBI ha sufrido muchísima discriminación. Pues nosotros lo hacemos con las lesbianas, con quien tiene mucha pluma, con quien no la tiene y con las bisexuales en este caso. Basta ya. Culpabilidad emocional, cuando amar parece traicionar. Muchas personas bisexuales, en este caso hablamos de mujeres porque es un club sáfico, dicen me siento culpable cuando salgo con un hombre como si estuviera traicionando a la comunidad. Cuando estoy con una mujer me dicen que ya salí del closet, pero es que yo nunca estuve en un solo closet. Estas frases se repiten entre personas bisexuales como un eco incómodo, no por falta de orgullo, sino por un exceso de juicio externo. Esta culpa no surge sola, es la consecuencia de años de mensajes contradictorios, las dudas sembradas desde fuera, pero germinadas desde dentro. Y no hablamos solo de prejuicios sociales, sino de un fenómeno psicológico, la internalización. Esa internalización del rechazo significa empezar a creer que tal vez los demás tienen razón, que no eres de fiar, que tu orientación es confusa y problemática, que necesitas explicar y justificar cada elección afectiva que haces. El resultado es un tipo de ansiedad muy específico, la del impostor afectivo, la sensación de estar ocupando un lugar que no te corresponde, de que cualquier paso que des será usado en tu contra. Y con eso llega la hipervigilancia, medir cada gesto, cada palabra, cada deseo para evitar el juicio. Pero esta culpa, aunque legítima, no es inherente. Se aprende y por tanto también puede desaprenderse. Nombrarla es el primer paso para romper el ciclo, porque ninguna orientación debería sentirse como una deuda. Ser bisexual no debería implicar vivir con culpa, ni justificar cada relación, ni explicar cada deseo. Y sin embargo, muchas personas lo hacen, no porque su orientación sea el problema, sino porque el mundo todavía les pide que se definan, que elijan, que encajen en categorías que no fueron hechas para ellas. La psicología ha comenzado a tomar en serio esta carga emocional, y aunque el dolor no se borra de un plumazo, sí se puede desmontar. ¿Cómo? Nombrando lo que nos duele.
creando espacios propios, acudiendo a terapia afirmativa, reescribiendo narrativas desde el autocuidado y sobre todo conectando con otras personas que han sentido lo mismo que tú. Porque compartir ese vértigo, esa duda, ese deseo contradictorio puede ser la diferencia entre el aislamiento y la pertenencia. Nadie debería sentir que traiciona a su gente por seguir su deseo. Nadie debería cuestionarse por amar. Y si tú, que escuchas esto, te has sentido alguna vez entre dos mundos, sin un sitio claro, recuerda, tu experiencia no es ambigua, es válida, es completa y es tuya. La generación Z y los nuevos discursos, más visibles pero no siempre más libres. La generación Z ya lo está haciendo. Está nombrando más, ocultando menos. Según los estudios recientes, casi el 20% de los jóvenes entre los 18 y 24 años se identifican como parte del espectro LGTBQ+. Y dentro de ese grupo, la bisexualidad es la etiqueta más común. Esta generación ha crecido con más referentes, más lenguaje, más redes donde encontrarse y validarse, y ya no necesitan esperar a los 30 para decir soy así. Pero esto no significa que todo esté resuelto. Aún existe presión, aún hay estigmas, aún los prejuicios siguen vivos, aunque a veces se disfrace de broma o de inclusividad superficial. Y muchas jóvenes bisexuales aún se enfrentan al juicio, a la invisibilidad o a esa pregunta envenenada: ¿no estarás confundida? Lo que cambia es que ahora hay herramientas, hay acceso a terapias afirmativas, hay espacios online donde compartir sin ser cuestionada, hay más libertad para explorar, pero también más conciencia para defender esa libertad sin miedo. ¿Qué pasa cuando el artista que pinta su alma encuentra a la cantante que se la desgarra con cada verso? Imagina una casa en Coyoacán, llena de colores, dolor y vida. Allí, en la Casa Azul de Frida Kahlo, el mundo se detuvo un día para una joven de voz áspera y alma errante. La llamó Chavela Vargas, y lo que nació fue mucho más que un encuentro. Fue el eco de dos vidas que se necesitaban para arder. En este viaje no solo reviviremos el encuentro que sacudió la Casa Azul, iremos mucho más allá. Entraremos en la intimidad de dos mujeres que desafiaron a su tiempo. La pintora que convirtió el dolor en un lienzo de colores y la cantante que desnudó su alma con cada verso. Veremos a la Frida Kahlo más humana, la que amaba sin límites y la que encontró en la pintura un refugio. Nos adentraremos en la historia de la rebelde Chavela Vargas, que huyó de su pasado para convertirse en un icono de la libertad. Y por supuesto, desenterraremos los secretos de su amor fugaz y volcánico. Una historia de pasión que, aunque corta, se convirtió en una de las más bellas leyendas lésbicas de la historia. Para entender este amor hay que entender sus vidas. La de Frida Kahlo, marcada por la tragedia de un accidente que destrozó su cuerpo pero no su espíritu. Un artista que convirtió su dolor en una paleta de colores vibrante, que amaba la vida con la misma intensidad con la que se enfrentaba a la muerte. Y la de Chavela Vargas, una mujer que huyó de su Costa Rica natal para encontrar su voz en México. Una rebelde que vestía de hombre, bebía tequila y cantaba rancheras con una sinceridad brutal, rompiendo moldes en una época que no estaba preparada para ella. Eran dos mujeres desafiantes, libres y sobre todo indomables. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en la icónica Casa Azul de Coyoacán, un lugar que no solo fue su hogar, sino el epicentro de su universo. Pero desde muy niña el dolor fue una presencia constante. A los 6 años, la polio le dejó la pierna derecha más delgada, una diferencia que la acompañó toda su vida. Y a los 18, un trágico accidente de autobús partió su cuerpo y su existencia en dos. Una barra de metal le atravesó la pelvis,
provocándole múltiples fracturas y un sufrimiento que la forzó a someterse a más de 30 operaciones. Fue en la soledad de su cama, inmovilizada por el yeso, donde encontró su verdadera vocación. Su padre le adaptó un caballete para que pudiera pintar tumbada, y un espejo en el dosel de la cama le permitió mirarse por primera vez, con la honestidad de un artista. Es así como el dolor se convirtió en su lienzo. Su relación con Diego Rivera, un muralista de enorme talento y fama, fue tan tumultuosa como apasionada. Se casaron 2 veces y se amaron con una intensidad que traspasaba la infidelidad y el caos. La pareja era una tormenta perfecta, y Frida, aunque sentía un amor profundo por él, también buscó la libertad en otros amores. Su deseo era tan vasto como su obra, y explotó su sexualidad con la misma audacia con la que plasmaba su dolor en el lienzo. Tuvo amantes de ambos sexos, algo que en la conservadora sociedad mexicana de la época era un acto de pura rebeldía. En su obra, Frida no buscaba la belleza sino la verdad. Sus autorretratos eran un diario íntimo, una forma de procesar su cuerpo quebrado, sus abortos espontáneos y sus tormentos emocionales. No pintaba su sueño, sino su realidad, y por eso se desmarcó del surrealismo. La pintura se convirtió en su única forma de control, en la manera de tomar las riendas de un cuerpo que no le pertenecía. Frida no solo pintó su dolor, lo convirtió en arte para que el mundo lo viera, y así se forjó un símbolo de resiliencia, de feminismo y de libertad. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano nació en Costa Rica, una tierra que por su moral conservadora no supo contener su espíritu indomable. Su infancia fue un camino de espinas. Sus padres la rechazaron por su forma de vestir y su comportamiento, y no era extraño que la escondieran de las visitas. Este desprecio temprano la empujó a buscar un lugar en el mundo donde pudiera ser ella misma, y a los 17 años decidió que ese lugar era México. En la capital azteca, Chabela se reinventó. Se adueñó del pantalón, el charape rojo y la pistola, un atuendo que se convertiría en su firma. Cantaba en bares y cantinas, acompañada únicamente por su guitarra. Su voz, cruda y desgarradora, no solo interpretaba rancheras, las vivía. Rompió con la tradición de las letras melancólicas y las convirtió en un grito de desgarro y pasión. La suya no era una voz de una mujer que sufre por un hombre, sino la de un alma que se revela. En ese acto de transgresión se convirtió en una leyenda. Su vida bohemia y su descarada autenticidad la hicieron irresistible. Sus amoríos con mujeres eran un secreto a voces, algo que ella nunca ocultó. En un mundo donde el deseo femenino estaba silenciado o se vivía en la clandestinidad, Chabela se atrevió a amar sin pedir permiso, viviendo su sexualidad con una naturalidad pasmosa. Pero los excesos con el alcohol la llevaron a un declive. Desapareció de los escenarios durante años, sumida en una oscuridad de la que parecía no haber retorno. Vivió en la pobreza y olvidada por muchos. Sin embargo, a los 60 y pico años regresó con una lucidez asombrosa. Apadrinada por figuras como el director de cine Pedro Almodóvar, su voz se hizo más profunda, más áspera, más verdadera. Ya no tenía que demostrar nada. Se había convertido en un mito. En los últimos años de su vida se atrevió a pronunciar las palabras que muchas no podían: soy lesbiana. No lo dijo como una confesión, porque ya lo sabía todo el mundo, sino como una afirmación. Y así, de esa forma tan suya, Chabela Vargas se convirtió en un faro de la visibilidad lésbica. El encuentro entre Frida y Chabela Vargas.
El escenario de su encuentro fue la legendaria Casa Azul, un refugio de creatividad, dolor y vida desbordada. En el año 1945, Chabela, en aquel entonces una joven de voz áspera, fue invitada a una de esas famosas fiestas de Frida y de Diego. Ella, con su poncho rojo, sus pantalones y su voz cruda, era ya una presencia magnética que no pasaba desapercibida. Pero, al cruzar el umbral y ver a Frida, por primera vez, todo lo demás se desvaneció. Chabela lo describiría años después como un deslumbramiento. No era solo la belleza de Frida, sino una fuerza que emanaba de ella. Chabela sintió que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Sin tener todavía la madurez de la mujer, en mí, decía Chabela, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo. La conexión fue tan inmediata que Diego le pidió a Chabela que se quedara a vivir en la Casa Azul. Frida y Chabela habían conectado profundamente desde su primer encuentro. Aunque al principio Diego no sospechaba el tipo de vínculo que se formaba entre ellas, sí notaba que Frida, enferma y con dolores constantes, revivía cuando Chabela estaba cerca. Las conversaciones se volvían más animadas, las risas regresaban a la casa. Así que, cuando Chabela necesitó un lugar donde quedarse a vivir, porque vivía de una forma precaria en aquella época, Diego le propuso hacerlo allí, pensando que sería bueno para todos, y ella, por supuesto, aceptó. El sentimiento de ambas fue recíproco, y de una intensidad que la propia Frida documentó en una carta a su amigo y poeta Carlos Pesiller. Frida escribió las palabras que hoy se han convertido en un referente de su pasión. Decía: «Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo mismo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella». Esas palabras llenas de deseo y reconocimiento confirman que su amor fue real, intenso y explícito. Durante los meses que Chabela vivió en la Casa Azul, la rutina diaria se impregnó de su mutua fascinación. Chabela se sentaba en el borde de la cama de Frida y le cantaba rancheras, llenando la habitación de un dolor y una pasión que solo ambas entendían. La música de Chabela era el eco de la vida que Frida había perdido con el accidente. La pintora, por su parte, le enseñó a Chabela los secretos de la pintura, un intercambio de almas a través de la creatividad. Vivían inmersas en un universo de arte, pasión, tequila y complicidad que desafiaban cualquier convención. Sin embargo, el amor entre dos mujeres tan volcánicas, con vidas tan complejas, no podía sostenerse en el tiempo. Chabela, que siempre fue un espíritu errante y libre, sintió que no podía atarse. El amor de Frida era tan intenso que la consumía. Chabela se marchó. Cuando le comunicó su decisión, Frida, con la lucidez que le daba el sufrimiento, le respondió: «Lo sé, es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Puedes irte». Esas palabras llenas de dolor se convirtieron en la despedida final entre ellas. Chabela se fue y no volvió nunca a la Casa Azul, hasta el día del funeral de Frida, en 1954. La cantante confesó que no pudo entrar. Dijo: «No pude estar mucho tiempo. Vi su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano y me salí. Me sentí sola, muy sola. Me quedé en la calle llorando por ella, por mi Frida. Nada me consolaba». El amor entre Frida y Chabela, aunque breve, fue un acto de subversión y autenticidad. No fue un amor de cuento, sino un amor real.
con sus contradicciones, con su dolor y con una intensidad que las marcó para siempre. Fue la confirmación de que el deseo entre mujeres era y es tan válido, tan profundo y tan apasionado como cualquier otro. Su historia sigue resonando hoy, recordándonos que el amor más verdadero es el que nace de la libertad y del reconocimiento de un alma en otra. La historia de Frida y Chabela no termina con su separación. Por el contrario, es en su legado donde su amor se hace eterno. Tras la muerte de Frida en 1954, su figura se convirtió en un icono global. En la década de los 70, su obra fue redescubierta por el movimiento feminista, que vio en su arte una valiente manifestación de la autonomía femenina y de la superación del dolor. Su desafío a los roles de género, al atreverse a lucir vello facial, todo esto la convirtió en un faro para quienes buscaban la libertad de ser. Para la comunidad LGTBQ+, Frida es un referente de la bisexualidad y de la libertad sexual. Su vida y obra, llenas de autorretratos, se interpretan hoy como un acto de subversión. Pintar su propia imagen era una forma de tomar el control en un mundo patriarcal. Chabela, por su parte, regresó de su descenso a los infiernos del alcoholismo con más fuerza que nunca. Su voz ya no solo era un lamento, sino un grito de victoria que cautivó a una nueva generación. Como hemos dicho antes, el cineasta Pedro Almodóvar la redescubrió y la catapultó a la fama internacional, dándole el lugar que merecía. En sus últimos años de vida, con más de 80, se convirtió en una figura de la visibilidad lésbica al decir públicamente: «Yo he hecho el amor con quien he querido». Su valentía, su sinceridad y su arte la transformaron en una leyenda viva, un icono para quienes buscaban una voz que les representara sin rodeos. El amor entre Frida y Chabela, aunque breve, se convirtió en un mito, en la pintura de Frida y en la música de Chabela. Su pasión vive para siempre. Nos enseñaron que el arte puede ser un espejo de nuestra verdad más íntima, que la vulnerabilidad es una fuente de fuerza y que el amor, incluso el que está prohibido, es un acto de pura y radical belleza. Así, su legado nos recuerda que la historia del amor lésbico no es una nota a pie de página, sino un capítulo fundamental en la historia del arte y la resistencia. Dos mujeres que se atrevieron a vivir y a amar y a ser ellas mismas en un mundo que les exigían que se callaran. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y sin más, como siempre, me despido con mucho amor y mucho cariño y hasta el próximo episodio. Durante mucho tiempo, decir soy lesbiana no tenía eco. Era como hablar a una habitación insonorizada. El mundo no respondía, a veces ni siquiera una misma. La historia nos empujó por un pasillo sin espejos y al asomarnos, tarde y con cautela, descubrimos que no solo faltaba el reflejo, faltaba el cuerpo entero, el deseo, las palabras y las vidas. La visibilidad no comenzó con pancartas ni hashtags, sino con una pregunta inquietante: ¿dónde estamos? Este viaje es una tentativa de respuesta. ¿Por qué el deseo entre mujeres fue durante siglos no solo censurado, sino imaginado como imposible? ¿Qué mecanismos decidieron que lo nuestro no merecía ni nombre? Vamos a recorrer desde el silencio hasta la resistencia, desde el borrado sistemático hasta los días en que aprendimos, con torpeza y con hambre, a oír nuestra propia voz. Hoy vamos a recorrer la historia de la invisibilidad lésbica.
Permitidme hacer un inciso. Solo quiero explicaros una cosita. Puede que ahora a la hora de comentar os salga un mensaje diciendo hipear este vídeo. Y claro, como no sabéis si hipear el vídeo es bueno o malo o qué hacer en ese caso, ya os digo que es bueno. Esto es una nueva actualización que ha hecho YouTube para los canales pequeños como el mío. ¿Para qué? Para que puedan crecer fácilmente. Entonces yo os pido que si os sale ese mensaje, hipeéis el vídeo. Lo que YouTube entiende con eso es que el voto del fan, el voto vuestro, le da valor al contenido de este canal. Entonces, por favor, hipead el vídeo siempre que veáis ese mensaje. Muchas gracias. Esta invisibilidad estructural tenía raíces profundas, religiosas, médicas, legales y culturales. El cristianismo condenaba el sexo fuera del matrimonio, pero no tenía categorías para entender el deseo lésbico. La medicina del siglo XIX describía a las mujeres como seres sin deseo, pasivas y solo maternales. El derecho las trataba como propiedad del padre o del marido, y la cultura popular las ignoraba por completo. Incluso cuando aparecieron los primeros discursos sobre homosexualidad, estos giraban en torno al modelo masculino. Las lesbianas quedaban fuera de todo, de los diagnósticos, de las represiones, pero también de las palabras y de las luchas. La invisibilidad no era accidental, era una forma de control, porque si no existes, no molestas y no rompes nada. Por eso, el primer paso no fue gritar, fue atreverse a pensar, ¿y si no soy la única? Ser lesbiana y crecer sin espejos fue una experiencia compartida por generaciones. No había palabras, ni imágenes, ni historias en las que reconocerse. Todo lo que existía eran silencios incómodos, miradas esquivas y un miedo constante a ser descubierta. El silencio era al mismo tiempo un refugio y una condena. Refugio porque protegía del rechazo, de la burla y de la violencia. Condena porque ahogaba el deseo, la identidad, la posibilidad de vivir plenamente en libertad. Muchas mujeres aprendieron a disimular, a fingir, a esconder lo más íntimo de sí mismas, incluso frente a sus familias, en sus trabajos y con sus amigas. ¿Y qué ocurría si alguna se atrevía a romper ese silencio? Pues que el precio podía ser altísimo. Perder el afecto de su entorno, ser despedida de su trabajo, perder la custodia de sus hijos, sufrir agresiones o quedar completamente aislada. Muchas terminaron adaptándose a lo que se esperaba de ellas. Se casaron con hombres, construyeron una vida aparentemente normal. Algunas no descubrieron su deseo hasta muy tarde. Otras lo sabían desde siempre, pero lo mantuvieron encerrado. Y esa represión no solo generó tristeza, una culpa difusa y una sensación de traición a sí mismas. La visibilidad lésbica no vino sola, no fue un regalo del feminismo, ni una concesión del movimiento LGTB, ni mucho menos una ocurrencia de los medios. La levantamos nosotras, con lo que teníamos a mano, que era el miedo, la rabia, el deseo y una necesidad urgente de dejar de vivir a escondidas. Durante mucho tiempo, las lesbianas no solo fueron invisibles para la sociedad, sino también para quienes, en teoría, debían estar de su lado. Durante los años 70 y 80, el feminismo estaba ganando muchísima fuerza, organizándose y saliendo a la calle, exigiendo derechos para todas las mujeres. Pero no era tan horizontal como a veces se cree. Dentro de ese movimiento, muchas lesbianas empezaron a sentir que no eran bienvenidas del todo. Y os estaréis preguntando, ¿por qué? Pues porque su presencia, o nuestra presencia, nuestro deseo, nuestra forma de amar,
Se consideraba complicada o incómoda para algunas feministas heterosexuales, lo que realmente había miedo, sí. ¿Y de qué había miedo? Pues de que si se hablaba abiertamente del lesbianismo, el feminismo en su conjunto fuera tomado menos en serio, sobre todo por los medios o los sectores más conservadores. Se pensaba que la lucha feminista tenía que quedar bien con la sociedad y que hablar de amor entre mujeres podía espantar apoyos. Esto llevó a una contradicción muy dolorosa. Mujeres que luchaban por la libertad supuestamente de todas las mujeres, pero que les pedían a las lesbianas que se mantuvieran calladitas, que no dieran la nota y que no complicaran las cosas. Por otro lado, durante estas décadas, incluso antes de que existieran las siglas LGTBQ+, dentro del activismo homosexual, las lesbianas fueron borradas. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando surgieron las primeras organizaciones en los años 80 y 70, tras la movida que hubo en Stonewall y otras revueltas, la bandera de la liberación homosexual la alzaron en su mayoría hombres gays. Y aunque muchas lesbianas estuvieron allí desde el principio, manifestándose, resistiendo y cuidando, su voz no fue siempre escuchada. ¿Y por qué? Porque el machismo no se detiene en la orientación sexual. Muchos hombres gays, pese a sufrir discriminación, seguían ocupando el centro, acaparando espacios, decisiones y visibilidad. Y el deseo entre mujeres, eso no se entendía, no se veía, no se nombraba. A las lesbianas se las consideraba incómodas, incluso dentro del colectivo. El amor entre mujeres no solo desafiaba a la heterosexualidad, sino el poder masculino en sí mismo. No necesitaban a los hombres ni como deseo, ni como aliados, ni como referencia. Por otro lado, las prioridades no coincidían, es decir, las prioridades que tenían los hombres gays o las mujeres lesbianas no eran las mismas. Por ejemplo, para algunos gays, la urgencia era el reconocimiento legal, el derecho a no ser encarcelados o agredidos. Para muchas lesbianas también lo era, por supuesto, pero sumado al derecho a existir como mujeres completas en una sociedad que las quería calladas, serviciales y sobre todo heterosexuales. Así, el deseo lésbico quedó en tierra de nadie. Y ante ese doble silencio, fuera y dentro del colectivo, las lesbianas hicieron lo que siempre han hecho: construir, levantar colectivos propios, físicos, políticos y también culturales, afectivos e intelectuales. Grupos compuestos solo por mujeres y en muchas ocasiones exclusivamente por lesbianas, que se organizaban para debatir, cuidarse, amar y luchar sin la mirada ni la lógica masculina. Espacios de reunión a gran escala donde ellas compartían experiencia, teoría, estrategias de acción y también afecto. Construyeron publicaciones y medios, revistas, fanzines, boletines y editoriales que no encontraban sitio en los medios feministas, y algo hermoso como casas de mujeres y centros comunitarios, que eran espacios autogestionados donde se vivía, escribía, se hacía arte y se organizaban actividades sin hombres. Pero a pesar de todo esto que construían juntas, no significa que no llevaran una herida dentro, porque la invisibilidad dentro del propio colectivo y las compañeras feministas duele más que la censura externa, porque no duele solo el rechazo, duele la traición. Duele saber que quienes debían estar a tu lado eligieron ocupar el centro mientras te dejaban en los márgenes. Ese dolor, muchas veces silencioso por no decir la mayoría, tejió generaciones enteras. Y por eso hoy, cuando decimos que la L va primero, no solo es un orden de las letras, es una forma de sanar esa herida. En el tema de la L, porque va primero dentro de todas las siglas del colectivo,
Lo trataremos un poquito más adelante. Pero claro, una mirando el presente y viendo que no hay esas fisuras actualmente ni entre el feminismo y dentro del colectivo, pues la pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió para que tanto feministas, lesbianas y gays fueran todos unidos y juntos? Pues fue un paso que se fue dando lentamente. El reconocimiento de las lesbianas dentro del feminismo y del colectivo no llegó como un regalo, sino como un resultado de años de resistencia, diálogos y a veces confrontación política. Porque las lesbianas no se fueron de los movimientos, no se quedaron de brazos cruzados. Presionaron, crearon, discutieron y exigieron que se las viera. Ya hemos dicho que fundaron revistas, lideraron colectivos, teorizaron desde su experiencia y generaron pensamiento político y cultural de altísimo nivel. Y claro, con el tiempo esa producción fue imposible de ignorar. Por un lado, el feminismo fue reconociendo que no podía hablar de libertad de las mujeres mientras silenciaba el deseo entre ellas. Y muchas feministas heterosexuales empezaron a abrir los ojos, a escuchar y a revisar sus propios prejuicios. Por otro lado, dentro del colectivo LGTBQ+, los movimientos se hicieron más inclusivos y más interseccionales. Se entendió que no hay lucha completa sin visibilizar todas las letras y que las lesbianas no solo eran parte, sino fundadoras y sostenedoras de esta historia. Hoy muchas de esas heridas no solo se han nombrado, se han sanado en común. Las lesbianas ya no caminan solas, caminan junto a las feministas que aprendieron a escucharlas y junto al colectivo que por fin reconoce su voz como algo esencial. Marchan juntas, pero no en fila, marchan codo a codo, con los brazos enlazados, sabiendo que la libertad no se hereda, se construye juntas. Y cuando hoy vemos una pancarta que dice visibilidad lésbica ya, no está sola en la calle. La letra L de LGTBIQ+. Detrás de esta letra, en la década de los 80 y 90, se esconde una historia de solidaridad crucial, a menudo invisibilizada. Durante la crisis del VIH-Sida, mientras el virus devastaba comunidades enteras y los gobiernos ignoraban o minimizaban la crisis, en parte por afectar principalmente a hombres gays y personas trans, muchas personas infectadas fueron abandonadas por el sistema de salud, su familia y hasta sus empleadores. ¿Y qué hicieron las lesbianas? Aunque no era el grupo más afectado médicamente por el virus, se pusieron en la primera línea de apoyo, organizando, cuidando y luchando. Muchas trabajaron como enfermeras, cuidadoras, voluntarias y acompañantes paliativas para hombres con SIDA, cuando nadie más quería acercarse a ellos. En hospitales y hogares ofrecieron compañía, higiene, comida y dignidad a quienes se encontraban aislados o muriendo. Se involucraron activamente en movimientos, empleando tácticas de desobediencia civil y presión política. Su experiencia en las luchas feministas les dio las herramientas para organizarse y movilizarse en ese activismo. Se encargaron de las tareas administrativas, recaudaron fondos, prepararon comida, imprimieron panfletos y planearon funerales, sosteniendo el movimiento desde las bases y a menudo sin reconocimiento alguno. También abogaron por la investigación médica, el acceso a tratamiento y denunciaron la discriminación. Con ello demostraron que la solidaridad entre las diversas identidades del movimiento queer no es solo simbólica, sino vital. Por esta razón, su liderazgo y su lucha fueron finalmente reconocidos, llevando a que la L se colocara al inicio de las siglas del colectivo, marcando su presencia y su legado. En el año 2008, el Día del Orgullo Gay en Madrid, dijo lo que nunca antes había dicho, y lo dijo alto y claro.
por la visibilidad lésbica. Ese año, la asociación sede central del colectivo declaró oficialmente el año de la visibilidad lésbica y por primera vez la pancarta de cabecera de la manifestación la llevaron solo las lesbianas. Y no era solo un lema, era una declaración en voz alta. Estamos aquí por fin y ya no hay vuelta atrás. Un año más tarde, en el 2009, se dio un pasito más. El 26 de abril fue reconocido como el Día Estatal de la Visibilidad Lésbica, en memoria de Jennifer Killers. Jennifer fue una periodista, escritora y activista lesbiana cuya obra, como su manual Más que Amigas, fue pionera en normalizar la existencia lésbica y construir una comunidad. Su compromiso y su espíritu positivo la convirtieron en un referente y su legado fue honrado dando su nombre a los premios que buscaban reconocer la visibilidad lésbica. Aquel día, en su memoria, se convirtió en un punto de encuentro simbólico y político, un recordatorio de que la existencia no se mendiga, se celebra. Las lesbianas por fin dejaron de aparecer únicamente como figuras trágicas o caricaturas y comenzaron a ser las protagonistas de sus propias historias. No perfectas, pero al menos reales. Surgieron nuevos referentes en la literatura, el cine, la televisión. Historias contadas por nosotras, sobre nosotras y para nosotras. Hemos conseguido mucho. Hay más lesbianas visibles que nunca, en las aulas, en la política, en los medios, en la cultura. Los adolescentes pueden crecer con referentes positivos. Podemos casarnos, formar familia, escribir nuestras historias y verlas en pantalla. Ya no somos solo una sombra en la narrativa LGTB. Tenemos voz, nombre y espacio propio. Pero la visibilidad no siempre significa igualdad, y mucho menos justicia. También hay brechas dentro de nuestra propia comunidad, como por ejemplo las lesbianas racializadas, las mayores, las trans y las rurales. Muchas siguen sin verse reflejadas en los relatos más difundidos. Las lesbianas rurales, por ejemplo, lidian con el aislamiento, la falta de redes de apoyo y el estigma social en entornos donde la privacidad es casi imposible y el miedo al rechazo está siempre presente. Algunas enfrentan formas múltiples de discriminación. Otras son silenciadas por no encajar en el perfil hegemónico de la lesbiana visible, que suele ser joven, blanca, urbana, con estudio y sin discapacidad. La representación aún no es justa ni equitativa y eso nos obliga a preguntarnos con verdadera honestidad: ¿a quién estamos dejando fuera de esta conquista? Porque la visibilidad, para ser transformadora, debe de ser plural. No podemos permitirnos repetir dentro lo que tanto hemos criticado fuera. Hay otra cosa importante. También nos toca mirarnos hacia adentro, porque no basta con exigir la visibilidad si seguimos escondiéndonos por miedo o por costumbre. Sabemos que salir del armario, como comúnmente se dice, no siempre es fácil y no todas las realidades son iguales, es entendible. Pero también hay silencios que a estas alturas ya no se explican. Nos debemos el coraje de ser nosotras mismas. No por obligación, está claro, sino por lealtad a nuestro propio ser. Porque mostrarnos no es solo un acto individual, es una forma de cuidarnos entre nosotras. Y si el miedo sigue ahí, porque a veces sigue, al menos que no nos callen. Ser visible no es una meta, es una práctica. No se trata solo de que nos vean, sino de que nos escuchen. Y sinceramente, yo bajo mi experiencia puedo decir que cuando me he mostrado tal y como soy, que hace mucho tiempo de eso, la gente lo empieza a normalizar.
porque lo que no ven no lo entienden. De todas formas, cada historia que contamos, cada referente que aparece, cada palabra dicha sin bajar la voz, forma parte de lo que estamos construyendo día a día y juntas. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Solo recordarte en esta ocasión una cosita. Si estás suscrita al canal es importante que actives la campanita, porque es la forma de que YouTube te notifique un nuevo episodio. Y para las que no estáis suscritas, pues os animo a suscribiros. Y sin más, como siempre, me despido con todo el amor del mundo, con un abrazo fuertísimo y nos vemos. Hoy vamos a hablar y a contar la vida de Gabriela Mistral, ni más ni menos. Seguramente las que sois de Chile conozcáis mucho más de ella de lo que conozco yo. Aún así, he hecho una investigación profunda. He revisado fuentes fiables, he revisado cartas, biografías y estudios recientes, porque me quería asegurar, sí o sí, de contar su vida con profundidad, con respeto y con la verdad que ella merece. Pues dicho esto, vamos con todo. Gabriela fue una mujer poderosa, brillante y reconocida en el mundo entero. Fue muchas cosas: escritora, la primera latinoamericana en ganar un Nobel, educadora de los más pobres y defensora incansable de la infancia. Pero en lo más hondo de su alma también hubo huecos, vacíos, exilios internos y amores que dolieron más de lo que sanaron. Y vamos a hablar de todo eso, sin romantizar, pero con todo el respeto y la admiración que ella merece. Y ya que vamos a entrar en temas tan íntimos, quiero abrir una reflexión más profunda. Mirad, chicas, mientras no reconozcamos e identifiquemos nuestras heridas, nuestras carencias afectivas, nuestros vacíos, ninguna relación, sentimental o no, podrá ser realmente gratificante ni enriquecedora. Porque esas heridas no miradas se transforman en demandas que no se pueden saciar jamás. Se convierten en celos, en miedo a la pérdida, en posesión disfrazada de amor. Y eso nos acaba alejando, cuando lo que más queríamos era estar cerca. Por eso, si te interesa este contenido relacionado con las relaciones personales, el autoconocimiento o cómo sanar o salir de vínculos que no nos convienen, yo también te puedo echar una mano por ahí. ¿Y por qué? Porque mi verdadera profesión es terapeuta. Soy terapeuta desde hace más de 25 años, así que conozco bien este terreno. Entonces, si te resuena abrir esta línea de contenido, llamémoslo de autoconocimiento personal, que podríamos tratar de vez en cuando, déjamelo en los comentarios. Si hay una mayoría que quiere, abriremos este melón. Y por supuesto yo lo haré con todo el amor y la experiencia y la honestidad que a mí me caracteriza. Gabriela Mistral nació como Lucila Godoy el 7 de abril de 1889, en Vicuña, un pequeño pueblo andino del valle de Elqui, al norte de Chile. Era hija de una modista sin estudios formales y de un maestro rural con alma de poeta que abandonó el hogar cuando ella tenía apenas 3 años. Aquel gesto, el abandono del padre, no solo fue una herida temprana, fue una escena fundacional. Gabriela pasaría toda su vida escribiendo desde ese vacío, intentando restaurar vínculos rotos y dar voz a quienes eran dejados atrás. Creció en la precariedad, entre mujeres, su madre, su abuela, su hermana Emelina. Fue Melina quien le enseñó a leer y a escribir. Ella era maestra y la enseñó con paciencia y con amor. Y fueron los libros usados, los catecismos ajenos, los periódicos viejos y las novelas que traían los arrieros, los que alimentaron su imaginación. En una casa sin biblioteca, aprendió a leer el mundo con lo que tuviera a mano. Leía de todo. Sin un solo curso avanzado, ya era una lectora feroz, una autodidacta radical. Asistió a la escuela primaria en Montegrande, pero no por mucho tiempo.
Las maestras no la querían y la trataban con bastante frialdad. Ella era una niña callada, con preguntas intensas, de familia pobre y con una madre que no sabía leer. Desde entonces fue vista como la distinta y lo sería por siempre. A Gabriela le gustaba leer porque era su única forma de escapar. Desde niña vivió una realidad muy dura: la pobreza, la ausencia del padre, la distancia emocional de la madre, el rechazo de sus maestras, la exclusión social. No tenía juguetes, ni vestidos bonitos, ni amigas de su edad, pero tenía papel, letras y palabras, y con eso construyó mundos a los que podía huir de esa realidad tan dura. Leer para ella era como respirar debajo del agua. Le daba oxígeno, sentido, consuelo. Le permitía habitar otras vidas, otras posibilidades. No solo aprendía, se salvaba. Además, había algo innato en ella, una sensibilidad muy aguda, una forma intensa de observar el mundo. Esa sensibilidad buscaba respuesta. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué me siento diferente? Y buscaba esas respuestas en las páginas. La lectura era lo único que no podían quitarle. Le negaron la escuela, el título, la normalidad, pero no podían evitar que leyera y escribiera. Mucho más tarde, Gabriela diría en una entrevista: yo aprendí la libertad en los libros antes que en la vida. A los 11 o 12 años comenzó a escribir versos y textos en prosa, que enviaba a seminarios regionales como La Voz de Elqui. Algunos se publicaban, aunque firmaba con sus iniciales, LG, o seudónimos discretos, por miedo al rechazo. No era un juego. Su identidad literaria nació marcada por la necesidad de ocultarse. A los 15 años, al enviar un poema más ambicioso al periódico El Coquimbo, decidió firmarlo por primera vez como Gabriela Mistral, un nombre que inventó tomado prestado de los poetas Gabriele D'Annunzio y Frédéric Mistral. Lo hizo para que la tomaran en serio y funcionó. El nombre de Gabriela era más libre que el nombre de Lucila. Ese mismo año intentó ingresar en la Escuela Normal de La Serena para estudiar formalmente el magisterio, pero la rechazaron, oficialmente por falta de recursos, pero también por prejuicio. Una de las profesoras la acusó falsamente de plagiar un texto de prensa. En los informes internos la describían como poco adecuada, por su carácter, su orfandad y sus ideas demasiado sombrías. Aquel portazo fue devastador. Sintió que el sistema no solo la ignoraba, la excluía activamente. Y sin embargo, gracias a Emelina, su hermana, consiguió trabajo como ayudante de maestra en la Compañía Baja, una escuela rural cerca de La Serena. Allí enseñaba a leer a niños campesinos que, como ella, venían de la pobreza. Lo hacía sin un salario digno, sin título y sin apoyo, pero con una vocación ardiente. Ojalá más mujeres mayores de 60 supieran que el Tai Chi fue creado para cuerpos cansados que no se han movido en años. Sana cuerpos agotados. En esa escuela, Gabriela forjó su identidad pedagógica, una enseñanza centrada en los más vulnerables, y lo hacía con una ternura y firmeza increíbles. Desde el principio defendió a los niños discriminados. En una ocasión, cuando un alumno mapuche fue apartado por sucio, Gabriela se enfrentó al director y le dijo: una escuela que no recibe a todos no merece llamarse escuela. Así era su ética, feroz, encarnada, sin adorno. No discutía en abstracto, discutía por justicia concreta. Y también desde entonces se notaba su diferencia. Se vestía sobria, sin adornos, con faldas largas y blusas cerradas. Caminaba sola, no hablaba de novios, no mostraba coquetería. Las demás jóvenes iban al baile. Ella se encerraba a leer o a escribir. Los rumores empezaron temprano, que era rara, que parecía un hombre,
que se creía mejor que los demás. La llamaban el bicho raro. No encajaba en el ideal femenino de la época. No era sumisa, no era sociable, no era decorativa. Y yo, según iba investigando, me preguntaba, ¿pero por qué esta discriminación? ¿Y por qué la llamaban la distinta? Pues había muchas razones. Por ser pobre, lo primero. Por vivir sin padre, lo segundo. Por no tener estudios formales. Por hablar con un lenguaje elaborado y filosófico. Por no mostrar interés en los hombres. Y por llevar dentro una intensidad emocional difícil de esconder. ¿Y qué significa esto último? Pues que Gabriela no sabía sentirse a medias. Lo que amaba, lo amaba con todo. Lo que dolía, lo dolía hasta el hueso. Esa intensidad se volvía evidente en su forma de escribir, grave, apasionada, sin adorno, pero también en su manera de mirar, de relacionarse, de defender a quienes nadie defendía. Su carácter directo y su emocionalidad profunda la hacían incómoda en un entorno que prefería mujeres dóciles, discretas y sonrientes. Ella era todo lo contrario. Toda esa diferencia se filtró en su escritura. Desde bien joven, Gabriela escribía como quien sangra por dentro. Sus versos eran densos, dramáticos, atravesados por el abandono, la culpa, la ternura profunda y una necesidad feroz de consolar y consolarse. No era una poeta luminosa, era volcánica. Sus poemas hablaban de madres que pierden hijos, de mujeres sin nombre que lloran solas, de niños sin pan, de muertes sin despedida. Tenían una espiritualidad desgarrada, mezclada con tierra, con cuerpo y con duda. Por supuesto no imitaba a nadie, no se parecía a ninguna voz de su tiempo, y eso desconcertaba más aún. Y yo me hice otra pregunta, ¿ella ya intuía que era lesbiana? Pues la respuesta es la siguiente. Esa palabra en su entorno ni siquiera se pronunciaba, pero sí sabía que era distinta, que no sentía lo que se suponía que debía sentir, que le atraían algunas mujeres con una intensidad inexplicable, que le provocaban admiración, deseo, necesidad de protegerla y a veces celos. No tenía herramientas para nombrarlo aún, pero sí lo vivía por dentro. La diferencia sexual no estaba clara en sus labios, pero ardía en su silencio. En 1914, Gabriela tenía ya 25 años. Seguía trabajando como maestra rural en escuelas pequeñas, pobres, sin calefacción, donde muchas veces dormía en una habitación improvisada, con gotera y sin sueldo fijo. Aun sin título profesional, ejercía gracias a un sistema que permitía contratar a mujeres sin formación formal en zonas apartadas. Vivía con lo justo, pero vivía enseñando. Y eso para ella era una forma de dignidad. He sido maestra en 4 rincones, con cuartos que goteaban y pizarras prestadas, pero en cada uno de ellos he amado. Así lo escribió años después. Y no hay mejor forma y más clara de decirlo. A esa edad, Gabriela ya acumulaba una profunda vida interior. Había leído como pocas, había sido rechazada y juzgada, y también había vivido una pérdida que la marcó, la muerte de Romelio Ureta, un joven con el que había tenido una relación afectiva. No se sabe si fueron pareja o si hubo un amor que no llegó a declararse, pero sí fue alguien fundamental en su adolescencia. Romelio, empleado ferroviario, se suicidó en 1909 tras ser acusado de falsificar documentos. Ella tenía solo 20 años. Su muerte fue un golpe muy duro. Y ese dolor no lo habló, lo escribió. 5 años después, Gabriela envió un conjunto de poemas al certamen literario más importante de su país, los Juegos Florales de Santiago.
Lo hizo en secreto, bajo su seudónimo, con un título que ya era un presagio: Sonetos de la muerte. El jurado quedó conmocionado. Nadie esperaba una voz así, desgarrada, sobria, sin adorno. No era una poesía decorativa ni sentimental. Era un luto con dignidad, un amor que no suplicaba, una herida que ardía sin pedir permiso. En esos mismos años, Gabriela escribió también un ensayo breve pero revelador. Se titulaba Morir, un ensayo para los niños. Allí preguntaba con dureza y con ternura a la vez: ¿por qué se les oculta la muerte a los niños como si no la sintieran? La muerte, esa palabra tabú que desde luego no nos enseñan de pequeños, con lo cual de mayores no nos atrevemos ni a pronunciarla, cuando la muerte es la única certeza que el ser humano tiene. Pero bueno, este es un tema trascendente que nos llevaría 1, 2 o 3 capítulos. Para ella, los niños tenían derecho a la verdad, a la palabra justa, al consuelo sin mentiras. No debían ser protegidos del dolor, sino acompañados en él. Era esa misma ética la que atravesaba toda su poesía. Su palabra no excluía a nadie. Dolía, sí, pero dolía con amor. Y le otorgaron el primer premio. Y por primera vez el país se preguntó en voz alta: ¿quién es Gabriela Mistral? Al descubrirse que aquella autora era una joven pobre, sin estudios universitarios, sin familia conocida en círculos académicos, la sorpresa fue doble. Algunos la aplaudieron como símbolo de talento popular, otros la miraron con recelo. ¿Cómo podía escribir así una mujer sin títulos? ¿Y por qué hablaba de la muerte con esa gravedad tan poco femenina? Lo que pocos entendían era que Gabriela no hablaba solo de sí misma, ni siquiera solo de Romelio. En esos textos ya latía algo más grande, la voz de todas las que habían perdido algo sin poderlo nombrar. La pérdida son muchas cosas: la pérdida de un hijo, de un amor, de una identidad, de una posibilidad de ser. Por supuesto, ese premio fue una puerta abierta. Desde entonces su carrera como educadora creció. Empezó a recibir invitaciones, primero a liceos del sur de Chile, luego a dar charlas sobre educación, a escribir ensayos sobre escuelas rurales, a defender un modelo más humano y más justo. Su visión era muy clara: la enseñanza debía de ser para todos, especialmente para los más pobres, los más vulnerables, los que siempre quedaban fuera. Aún así, seguía siendo vista como una figura incómoda, porque no era fácil clasificarla. No tenía marido ni hijos, no hablaba de temas femeninos, no sonreía en los retratos y no vestía como se esperaba. Y además su poesía no endulzaba nada, dolía, quemaba y conmovía. Su estilo era inconfundiblemente único, directo, grave, con una cadencia lenta y firme, como un rezo sin fe, pero lleno de ternura. Escribía desde la herida, pero no para llorar, para decir lo que nadie se atrevía a decir. ¿Había tenido relaciones con mujeres en ese tiempo? Pues no hay registro de ninguna relación explícita aún, pero sí se percibía en sus cartas y en sus escritos un vínculo especial con algunas mujeres, una forma de afectividad intensa, protectora y a veces ambigua, como si ya hubiera algo latiendo en ella, sin nombre, sin permiso, pero imposible de apagar. Gabriela Mistral no fue exiliada por decreto, no la echaron de Chile, pero tampoco la abrazaron del todo. Y cuando una no se siente bienvenida, partir también es una forma de cuidarse. Después del reconocimiento por los sonetos de la muerte, su figura fue creciendo dentro y fuera de Chile, pero en su país el respeto era ambiguo.
Admiración pública, sí, pero también críticas veladas, burlas y rumores. Se le cuestionaba por no tener estudios universitarios, por su forma de vestir, por no formar una familia y por no sonreír lo suficiente. En 1922 recibió una invitación del gobierno de México para sumarse a una profunda reforma educativa liderada por José Vasconcelos. Graviela aceptó sin dudarlo y así comenzó su vida errante. Una vida sin casa fija, pero con vocación constante. En México recorrió escuelas rurales, habló con maestras indígenas, ayudó a fundar bibliotecas y participó en la construcción de una educación más justa y más igualitaria. No iba a los salones de poder, iba a los pueblos más olvidados. Llevo años creando y vendiendo PDFs en Amazon y enseñando a otras personas, como por ejemplo Enrique, a hacer lo mismo. Aquí tienes los resultados que ha conseguido él tras implementar. Su presencia era fuerte, pero su estilo era silencioso, contenido, casi maternal. Donde iba se la escuchaba. Luego vendrían otros destinos: Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, y más tarde, como diplomática de carrera, representaría a Chile en consulados de Italia, Francia, Portugal, Guatemala y Nueva York. Graviela se convirtió en una figura internacional. Pero seguía escribiendo sola, de noche, en pensiones humildes o departamentos prestados, acompañada solo por su cuaderno, su melancolía y su ética feroz. Una ética que se traducía en actos. Donaba parte de su sueldo a escuelas pobres. Intervenía para ayudar a migrantes o refugiados. En Brasil pagó el funeral de una niña indígena a la que nadie reclamó. En España se opuso con firmeza al ascenso del fascismo. En Francia visitaba orfanatos. En Estados Unidos escribió cartas en defensa de los campesinos mexicanos. Nunca dejó de mirar a los últimos. Nunca dejó de ser maestra, aunque llevara un título diplomático. Y, aunque el mundo la iba reconociendo, por ejemplo la UNESCO la consultaba, la invitaban a universidades, la nombraban representante de honor, ella seguía siendo invisible para muchos en su tierra. En Chile era más fácil citarla que comprenderla. Más cómodo poner su rostro en una estampilla que invitarla a una conversación real. La experiencia del exilio moldeó aún más su escritura. Desde la distancia hablaba del abandono, de la maternidad sin hijos, de la injusticia, del consuelo. Su poesía era cada vez más honda y más universal. Ya no escribía solo como mujer chilena, sino como una voz mestiza, desplazada, que hablaba por los niños pobres, por las madres sin pan, por los que duermen lejos de su país. En una carta escribió lo siguiente: no tengo patria, no tengo afectos, no tengo hogar, pero tengo causas. Graviela nunca escribió un poema que comenzara diciendo «Te amo, mujer». No firmó cartas de amor con besos ni se tomó una foto abrazada a quien amaba. Vivió en una época en que amar a otra mujer era algo que no se decía. Se vivía en voz baja, se escribía entre líneas, se ocultaba detrás de una metáfora, pero su obra, su vida entera, estaba tejida de esos silencios que hoy podemos leer de otra forma. Y sí, Graviela Mistral fue una mujer que amó a otras mujeres, profunda y apasionadamente. Tuvo varios vínculos intensos, incluso antes de que apareciera en su vida el gran amor de sus últimos años. En las décadas de 1920 y 1930, se relacionó con varias mujeres con las que compartía correspondencia constante, afectuosa y a veces claramente romántica. Algunas eran colegas del mundo educativo o incluso diplomáticas.
Otras eran escritoras o jóvenes discípulas. En esas cartas se intuye ternura, celos y una necesidad de cercanía que va más allá de la amistad. Nunca les llamó pareja, ni podía, pero cuando se vuelve a leer esas misivas hoy, desde una perspectiva lésbica, hay un código claro: la intensidad, la devoción, el deseo de estar juntas y el dolor por la distancia. Gabriela no estaba sola, se enamoraba, solo que no tenía derecho a decirlo. Pero todo cambió en 1946, cuando conoció a Doris Dana, una joven escritora estadounidense. Gabriela por entonces tenía 57 años, Doris apenas 28. Había casi 30 años de diferencia entre ambas. Se conocieron en Nueva York, donde Gabriela trabajaba como cónsul. Doris quedó fascinada con su figura, su profundidad y su misterio. Le pidió una entrevista y Gabriela la recibió. Lo que empezó como una admiración mutua pronto se volvió un vínculo. Doris comenzó a visitarla y a acompañarla, a traducir sus textos al inglés y, sin que lo dijeran, se eligieron. Doris se convirtió en su compañera de vida, su confidente, su enfermera, su gestora, su traductora y su sombra. La acompañó durante los últimos 10 años de su vida, en sus mudanzas, en su enfermedad y en su muerte. Pero su relación fue compleja. Gabriela, con su historia de exilios y cicatrices, vivía el amor con una intensidad total, casi devoradora. Doris, más joven, más libre, a veces sentía que se asfixiaba y necesitaba espacio. En ocasiones se marchaba por semana, sin explicar del todo el porqué. Eso no eran rupturas formales, pero sí alejamientos emocionales dolorosos. Gabriela se quedaba esperando y escribía cartas que casi eran plegarias. Tu ausencia me deja hueca, siento que me falta el aire. ¿Qué puedo hacer con esta espera sin nombre? Vivieron así durante años, entre la pasión callada y el miedo a perderse. Se amaban con ternura, pero también con mucho dolor, con una mezcla de entrega y reclamo que solo se entiende desde el exilio emocional que implica amar sin nombre. En 1957, Gabriela murió en Nueva York. Doris estuvo allí a su lado. La cuidó en los últimos días. Se ocupó de sus asuntos legales y más tarde de su legado. Se convirtió en su heredera literaria, traductora y custodio de todos sus papeles. Durante décadas guardó cientos de cartas privadas, no las mostró, no explicó demasiado. Con los años, al abrir ese archivo, el mundo vio lo que tantos habían sospechado. Gabriela Mistral no fue una solitaria por vocación. Amó a mujeres, se enamoró, se dolió, se apegó. Y vivió su lesbianismo sin poder nombrarlo, pero con una intensidad que dejó huella en cada verso. En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera persona latinoamericana en obtenerlo, y el mundo celebró su poesía como una voz esencial, grave y luminosa. Chile, su país, respondió con reconocimientos oficiales, sellos, discursos solemnes, su rostro en monedas y billetes, en plazas y en escuelas. La nombraron cónsul, se refirieron a ella como orgullo nacional y la maestra de América. Pero debajo de esos homenajes había algo más frío, una distancia. Chile la reconoció, pero sin llegar a comprenderla. Se la usó como un icono,
pero sin permitirle hablar su identidad entera. Era más fácil hablar de la maestra rural que preguntarse por su vida íntima. Más cómodo poner su cara en un billete que leer sus cartas. Gabriela era un símbolo útil, pero no una figura cercana. En los libros escolares se repitió su nombre como ejemplo de tenacidad, de maternidad espiritual y de amor por los niños, pero nadie decía que amó a otras mujeres, que escribió con deseo, con duelo, con hambre de intimidad. Su lesbianismo fue borrado, y esto no fue un olvido inocente, fue una decisión cultural. Muchos de esos libros escritos y aprobados por varones desde instituciones conservadoras dejaron su vida a medias. Y entonces, años después de su muerte, comenzó un acto de reparación necesario. La comunidad LGTB, feminista y disidente, la leyó de nuevo. Volvió a sus poemas, a sus cartas, no para juzgarla, sino para escucharla. Si duermes en una posición como esta, estás perjudicando tu cuerpo y tu respiración. La apnea obstructiva del sueño se produce cuando las vías respiratorias... Para unir las partes que otros habían separado, para devolverle lo que le negaron, la posibilidad de ser leída como una mujer lesbiana fuerte y vulnerable, que escribió desde su verdad, aunque el mundo no quisiera oírla. Fueron realmente las activistas, las lesbianas, las escritoras e investigadoras quienes abrieron el archivo de Doris Dana, que había conservado en silencio. Allí estaban las cartas, los afectos, las distancias, los ruegos y los celos. Allí estaba la historia que Chile no se atrevió a contar. Hoy, gracias a esas lecturas justas y valientes, Gabriela ya no es solo la poeta de los niños, que también es la escritora lesbiana que vivió su amor con dignidad y con dolor, que se comprometió con los pobres, que escribió con un estilo único porque su vida también lo fue. Hoy, cuando una mujer queer escribe, enseña o ama con fuego, hay algo de Gabriela que sigue viva. Y eso nadie lo puede borrar. Bueno, mis chicas, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar al otro lado, por escuchar con el corazón abierto y por seguir haciendo que estas historias no se pierdan. Como siempre te digo, si este vídeo te ha tocado, te hizo sentir o pensar, compártelo por favor. Ayúdame a que más mujeres conozcan lo que no nos enseñaron, porque cuando nos contamos entre nosotras nos salvamos un poquito más. Y sin más, me despido hasta el próximo episodio.